Rodríguez, Jaime, bienvenido. Pedimos Raúl. Preguntas, la gente ya las hizo y te las vamos a preguntar para que les conteste a la gente, ¿ok? Vamos pues. La señora Alicia Martínez de Puebla nos pregunta, si una mujer se pone implantes de pecho, ¿en cuánto tiempo se deben cambiar? Mira, no hay una fecha específica para cambiar el implante. Correcto. Más que todo yo le diría a la paciente es cómo va envejeciendo con el implante. Acuérdate que muchas pacientes se operan cuando antes de tener hijos. Obviamente después de sus hijos el busto va cayendo. A lo mejor es necesario levantar el busto 8, 10, 12 años después. Hay que recordar que los implantes mejoran mucho la tecnología a través del tiempo. Es el tipo de implante, ¿no? Porque hay de varias soluciones. Así es. Por ejemplo, una paciente que se operó hace 10 años, ahorita el implante es mucho mejor. Correcto. Te va. El señor Jorge Godínez de Guerrero te pregunta, si se realiza una liposucción y la persona vuelve a subir de peso, ¿a dónde se va esa grasa? Bueno, lo primero, la liposucción es un extraordinario procedimiento. Error número 1, volver a querer engordar, volver a querer comer. Hay que cambiar los hábitos alimenticios después de la Así es. liposucción. Hay que estar preparado psicológicamente para que este procedimiento sea exitoso. Si uno vuelve a comer, si uno quitó toda la grasa de un lugar, Correcto. ahí ya no vuelve la grasa, se va a otro lugar. Pero siempre hay que tener el cuidado y que sea un resultado duradero. Oye, tratar de bajar de peso antes de la liposucción, ¿no? No es para gente muy obesas, ¿verdad? Acuérdate que no es para bajar de peso, es para darle la forma al cuerpo. Si tú bajas antes o después de la cirugía, qué mejor, tienes un mejor resultado. Correcto. Teresa Cervantes te pregunta, doctor, ¿existe alguna técnica nueva para operarse la cara sin quedar estirada como estas que quedan demasiado estiradas, para no decir nombres? Mira, hay muchas técnicas nuevas que se están haciendo, que son procedimientos más sencillos. La técnica consiste en realizar menos disecciones en la cara, resultados más naturales, más frescura, pero a la vez también son procedimientos que se recupera más rápido la paciente. ¿Cuál es la edad adecuada para operarse la cara? No hay edades específicas, Correcto. depende del envejecimiento de cada uno. Hay gente muy joven que sus tejidos van cayendo, hay gente ya grande que se mantienen perfectamente. Correcto. Y nunca van a necesitar Por nada. Factores como el sol, Claro, la cuestión hormonal. No me digas a mí, ¿no? Bueno, eso. Luis Ramos te pregunta, esta es una pregunta general, si me quiero operar, no dice qué, ¿me puede pasar algo malo? Pero no dice qué, ¿eh? Vamos a pensar, en todos los procedimientos, Una nariz, por ejemplo, sea estético, sea cualquier cosa, siendo electivo, quiere decir que no es una urgencia, siempre hay que realizar una valoración preoperatoria. Primero, la historia clínica, que el paciente no sea diabético, correcto, que no sea hipertiroideo o hipotiroideo, hipertenso. Ahora, si tiene una enfermedad y está controlada, no pasa nada, se puede operar. Pero siempre realizar todos los estudios preoperatorios y la valoración de un cardiólogo. ¿Qué exámenes pides tú para operar? Mira, primero es la biometría hemática, que Correcto. es para ver que el paciente no esté anémico, que no haya una infección ahorita en el momento, que sus plaquetas estén bien, que puedan coagular correctamente. Perfil bioquímico para ver todo en conjunto de su cuerpo, los tiempos de coagulación y obviamente el electrocardiograma es muy importante. Invitamos a la gente a que te siga haciendo preguntas para que el martes las contestes. Encantado, con el favor de Dios. Que escriban sus preguntas a www.tvazteca.com. Venga la alegría, ¿no? Gracias. Gracias, doctor.